Entrevista. Saludamos en esta ocasión al profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andreu Comas García, para platicar en este espacio sobre la situación de la pandemia en esta etapa de cierre de año y sobre todo con el avance de vacunación que da el gobierno federal y también las amenazas que representan las nuevas variantes que se anuncian a nivel internacional y cómo está cerrando nuestro país esta última recta del año. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, también el gusto es mío. Hay preocupación sobre una nueva variante precisamente de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y en nuestro país, lamentablemente, el caso de la vacunación, pues prevalece todavía este esquema en donde no son completas las dosis. ¿Qué es lo que nos preocupa en esta parte del año? También tomando en cuenta que es la etapa en la que entra la influenza en nuestro país. Así es, bueno, ahorita ya tenemos esta variante, la Omicron, que es una variante que de entrada sabemos que puede ser más contagiosa, más infecciosa, que más rápido puede generar brotes y que pudiera escapar a la respuesta inmune. Habrá que ver durante las próximas 2 o 3 semanas para seguirla, para ver cómo es que va evolucionando en la parte sur de África, así como en Bélgica, en Israel. Y bueno, ahorita tenemos las condiciones climáticas, digamos, ideales para tener una alta propagación de tanto del coronavirus como de influenza, que esto sí nos podría venir a dificultar mucho, sobre todo el diagnóstico clínico. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal en torno a la vacunación, considerando este escenario internacional en donde pues otras autoridades han pues alarmado a la población y tomado las medidas pertinentes, guardando las proporciones, partiendo de que también los temores de esta cuarta ola siguen vigentes en el país? Sí, bueno, primero tendría que terminar de vacunar a los mayores de 18 años, que los que tengan una sola dosis ya tengan su esquema completo. Segundo, ponerles un refuerzo a los mayores de 60 años, personal de salud, personas con factores de riesgo. Sí, esto es bien importante, aquellos que tienen cancino, ponerles una segunda dosis y continuar la vacunación en los menores de 18 años. Esto partiendo del optimismo que existe en el gobierno federal, que pues prácticamente hace algunas semanas, tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal de alguna manera han estado mandando los mensajes en el sentido de que la pandemia ya se terminó. ¿Estos mensajes son equivocados para este contexto en el que se está desenvolviendo la pandemia a nivel internacional? Sí, son mensajes muy erróneos porque la pandemia dista mucho de estar en su fin, y aparte dista de estar controlada. Es algo que tiene que entender el gobierno y la población. Tenemos que seguir usando cubrebocas, tenemos que seguir prefiriendo los espacios bien ventilados y con pocas personas. Tenemos que seguir incrementando la vacunación y cuidarnos como si no tuviéramos vacuna, porque si no, este va a ser el cuento de nunca acabar. Y bueno, el gobierno tiene que incrementar la vacunación, tiene que pedir pruebas de PCR contra COVID para las personas que desean ingresar a nuestro país y debería de pedir también esquemas de vacunación para el ingreso a nuestro país. Se está disparando también la movilidad, partiendo de que en el caso mexicano es una etapa de fin de año. Esto en países, por ejemplo, como China, que prácticamente sus autoridades en estas festividades anuales, pues prácticamente tuvieron que hacer esfuerzos considerables para tratar de contener la movilidad en el interior de sus territorios, pero en el caso mexicano parece que tampoco hay los mensajes adecuados en términos de la movilidad en temporadas como las que estamos viviendo actualmente.
Efectivamente, y esta falta de voluntad por parte del gobierno nos va a venir a dificultar, porque de hecho ya va empezando la cuarta ola. Este periodo entre la tercera y la cuarta ola nos duró muy poco tiempo, y bueno, esto es algo peligroso porque vamos a empezar una cuarta ola con un número inicial de casos muy grande, ¿no? Esta semana vamos a terminar por arriba del promedio diario semanal de 3.800 casos. Estamos platicando con el profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andreu Comas García, sobre cómo estamos cerrando el año con la situación de la pandemia en nuestro país. Y en el caso de los gobiernos estatales, ¿cómo ves la actuación? Sabemos que no existe todavía ya esta presión en torno a la capacidad hospitalaria, pero los servicios de salud han estado pues muy afectados precisamente por este cambio al INSABI. Hay pues una crisis de salud que siempre ha sido muy delicado en los estados, pero ¿cómo están actuando también estas otras instancias que también forman parte de cómo enfrentar la pandemia? Pues sí, ahorita tenemos a los estados, y de por sí antes en nuestro país teníamos un problema muy serio en cuanto a la salud pública y en cuanto a la hospitalización por parte de IMSS, ISSSTE, Seguro Popular. Ahora el problema es mucho mayor con la desaparición del Seguro Popular, la falta de funcionamiento del INSABI, la desabasto de medicinas y de personal que tenemos, pues hace muy difícil que los estados y los municipios puedan enfrentar tanto la epidemia de COVID como las otras epidemias olvidadas que tiene nuestro país. Y aparte con las políticas federales, pues prácticamente dejan el abandono a los estados para que dentro de lo poco que puedan hacer, puedan manejar la epidemia. Pues realmente es muy preocupante. También había algunos indicadores en el sentido de que la vacuna contra la influenza no estaba pues en la capacidad que debería de tener el gobierno federal para aplicarlo en las diferentes poblaciones. ¿Qué sabemos al respecto sobre este abasto precisamente de la vacuna contra la influenza en el sector público? Así es, como es cada año, en los últimos años, cada año tenemos menos vacunas con respecto al año anterior. Y esto es un problema porque la población va creciendo y debemos tener más vacunas. Y de hecho México debería de ampliar la vacunación gratuita de los 5 años hasta los 18 años, porque ese grupo de que mayor movilidad y que mayor transmisión generan de la vacuna en nuestro país. Por eso es tan importante vacunar a tiempo. Este año, al igual que los 3 años anteriores, empezó tarde la vacunación y con menos dosis. Y eso sí es un problema porque, aunque el año pasado no tuvimos circulación de influenza, este año sí tenemos circulación de influenza. Pues ahí la alerta que nos comparte precisamente uno de los referentes en torno a esta situación de la pandemia. Le agradecemos muchísimo al profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Andreu Comas, la oportunidad de platicar en este espacio. Seguimos en contacto, si nos lo permite, para seguir analizando el actuar de las autoridades en torno a esta pandemia. Por el momento, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.